Bienvenidos. En este video emprendemos un viaje tranquilo hacia caminar por una aldea medieval, los sonidos de la naturaleza y el barro, donde escucharemos los susurros de la historia. Relájense, cierren los ojos y permitan que la historia fluya. Recuerden darle a me gusta al video, suscribirse y compartir en los comentarios desde dónde están escuchando. Comencemos ahora. El aire de la mañana es fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la leña quemada en la distancia. Es la hora en que el sol aún lucha por disipar la niebla que se aferra a los valles. Nuestro camino comienza en el límite de un pequeño bosque de robles, donde la luz se filtra en haces dorados y suaves. Sentimos bajo los pies la textura del sendero, una mezcla de hojas caídas de la temporada anterior y tierra suelta. Con cada paso, una ligera compresión del suelo nos indica la suavidad del terreno después del rocío nocturno. Este camino, recorrido por siglos, nos guía lentamente hacia la aldea que aún no podemos ver, pero cuya presencia se anuncia a través de sonidos muy tenues. Escuchen el sutil crujido de las ramas secas bajo nuestros pies, un sonido aislado, no perturbador. A la derecha, un pequeño arroyo murmura. No es un torrente ruidoso, sino un flujo constante, bajo, la voz discreta del agua que se desliza sobre piedras pulidas y arena fina. El sonido más cercano, sin embargo, es el del barro. Al salir del abrigo de los árboles, el camino se vuelve menos forestal y más transitado, mezclándose el polvo con la humedad superficial. Aquí, cada paso deja una huella limpia, un plof suave y pegajoso mientras el calzado se desprende de la superficie densa. Es un sonido lento, casi rítmico, el latido de la tierra que absorbe y suelta. A medida que avanzamos, la niebla comienza a levantarse, revelando campos de cultivo a ambos lados del sendero. Estos campos están en barbecho o con brotes jóvenes, un verde pálido que promete la cosecha futura. La tranquilidad del campo se interrumpe solo por los sonidos naturales de la mañana. Oímos el canto distante de un gallo, un anuncio perezoso que confirma la llegada del día sin urgencia. Más cerca, el balido amortiguado de una oveja, seguido por el tintineo ligero y metálico de una pequeña campana que cuelga de su cuello. Estos animales pastan fuera de nuestro campo visual, pero su presencia llena el espacio con una calma esencial. Continuamos caminando. El barro se hace más prominente. No es un lodo profundo y difícil, sino una capa superficial que suaviza el impacto de nuestros pasos. El olor a tierra labrada se intensifica, mezclándose con un ligero aroma a humo de turba. El camino finalmente nos conduce hacia las primeras estructuras de la aldea. No hay muros defensivos ni grandes puertas, solo una transición gradual desde el campo abierto hacia los pequeños cercados de mimbre y las rudimentarias vallas de madera. Los techos de las casas son bajos y pesados, cubiertos de paja densa que se curva suavemente, ofreciendo un perfil redondeado y tranquilo. Al entrar en la calle principal,
El barro bajo los pies se mezcla con paja descompuesta y pequeños guijarros dispersos. El sonido del caminar cambia ligeramente, volviéndose más seco en las áreas donde el tráfico ha compactado la tierra. La actividad humana es mínima. Vemos, junto a una de las casas, una carretilla de madera apoyada contra la pared. El silencio que emana de su estructura envejecida es profundo. Observamos los detalles de la madera, oscurecida por la lluvia y el tiempo, una textura rugosa que absorbe la luz matinal. La calle no está pavimentada, sino simplemente delimitada por los bordes de los jardines y los estanques de agua residual. Al pasar junto a una fuente rudimentaria, el sonido del agua cayendo es refrescante, aunque irregular. No es el chorro fuerte de una fuente moderna, sino el goteo constante y lento de un barril o una piedra hueca que recoge el líquido. En la distancia, un sonido metálico muy apagado. Es el herrero, preparando su fragua, pero aún no golpeando el hierro. Es el ruido de herramientas moviéndose, cadenas arrastrándose sobre el suelo de tierra, una anticipación silenciosa del trabajo que está por comenzar. Este sonido es reconfortante, la promesa de la rutina diaria. Nos detenemos por un momento para observar una de las casas con mayor detenimiento. Los muros son de entramado de madera y arcilla, o quizás de piedra irregular unida con mortero de barro. Las pequeñas ventanas, si las tienen, están protegidas por contraventanas de madera pesada que permanecen cerradas, conservando el calor interior. El ambiente se siente pesado y sólido, un mundo construido para durar, ajeno a la prisa. A medida que nos movemos por la calle, notamos la quietud de los habitantes. La mayoría aún está dentro. Solo vemos a un anciano sentado en un banco cerca de su puerta, fumando una pipa. El sonido que hace es el de la respiración tranquila y el leve soplido del humo que se disipa rápidamente en el aire matutino. No hay conversación, solo la contemplación silenciosa de la aldea despertando. Caminamos hacia la zona de los animales. El olor cambia, haciéndose más fuerte, una mezcla de paja, estiércol y el dulzor del heno almacenado. Los establos son estructuras simples, adosadas a las casas principales. Aquí, el sonido del barro se vuelve más significativo. Los animales, al moverse, agitan el suelo blando, creando un movimiento lento y pesado. Escuchamos un gruñido bajo de un cerdo en su corral, un sonido rítmico de masticación que proviene del interior de un cobertizo. Son los sonidos de la subsistencia, lentos y pacíficos. Cruzamos un pequeño puente sobre un riachuelo que atraviesa la aldea. El puente es de tablas de madera desiguales, sujetas con clavijas. Bajo nuestros pies, el sonido es un crujido de madera más agudo que el sonido de la tierra. Debajo, el agua se desliza sobre la piedra, produciendo un sonido cristalino que contrasta con la tierra fangosa circundante. El centro de la aldea es un espacio abierto alrededor de un pozo. El pozo está protegido por una estructura de piedra circular y sobre él un cabrestante de madera robusta.
Nos acercamos lentamente al pozo. El sonido de la cuerda al desenrollarse y la polea chirriando suavemente se escucha mientras alguien saca agua. Es un sonido limpio, mecánico, que marca el inicio de las tareas domésticas. Una mujer se acerca al pozo. Sus pies chapotean muy suavemente en el barro que rodea la estructura. El cubo de metal, al chocar contra la piedra del pozo, produce un clank resonante, un eco breve que se disuelve en el aire. Nos alejamos del centro, buscando un camino más tranquilo hacia las afueras de la aldea, donde la naturaleza y el trabajo se encuentran de nuevo. Las casas se vuelven más dispersas. Ahora, el sonido principal vuelve a ser el del barro. Al salir de la zona más compactada, el camino se vuelve fangoso y profundo. Cada paso es deliberado, el pie se hunde un poco más, y al levantarlo, el barro succiona con un pop lento. El peso de la tierra húmeda en nuestros pies nos ralentiza, obligándonos a adoptar un ritmo pausado y meditado. Caminamos junto a un seto bajo y espinoso, donde los insectos comienzan a despertar. Oímos el zumbido constante y monótono de las abejas que buscan las primeras flores de la mañana. Este zumbido es una alfombra sonora que envuelve los otros ruidos. El sol ha ganado altura y la niebla se ha retirado casi por completo. La luz ahora es clara, revelando los detalles de la aldea. Las pequeñas imperfecciones en el enlucido, el musgo verde que crece en el lado norte de los tejados, el brillo húmedo de los charcos en el camino. El viento es casi inexistente. Cuando se levanta una ráfaga, solo oímos el roce suave de la paja seca en los techos y el ligero balanceo de las hojas de los árboles más altos. Continuamos nuestro recorrido por un sendero estrecho que parece dirigirse hacia el río. El barro aquí es más rojizo, más denso. El olor a tierra es más fuerte. Nos concentramos en el sonido de nuestros propios pasos lentos. A lo lejos, escuchamos el batir constante de un molino de agua. El sonido es profundo, un clac rítmico y bajo, que sugiere el trabajo pesado de las palas golpeando el agua. Este sonido es hipnótico, un metrónomo antiguo que mide el tiempo de la aldea. Nos acercamos al río. La orilla es más firme, con hierba áspera y piedras. Aquí, el barro da paso al agua que fluye. Nos detenemos para observar. El río es ancho y poco profundo, moviéndose con una cadencia tranquila. El sonido del agua es constante, un susurro que se mezcla con el ruido del molino. El sonido del molino es la última huella de la actividad humana que escuchamos antes de que la naturaleza retome el control. El clac, clac, clac se funde con el murmullo del río, creando una atmósfera de trabajo pacífico y eterno. El aroma de la madera mojada es fuerte. Las piedras de la orilla están resbaladizas y pulidas por el tiempo. Nos sentamos, observando cómo la luz se refleja en la superficie del agua. Los sonidos de la aldea se han desvanecido casi por completo. Solo queda el río, el ocasional graznido de un pájaro acuático y el pulso distante del molino. Hemos completado nuestra caminata
a través de esta aldea medieval. Dejamos que estos sonidos de tierra y agua, de barro y labor tranquila, nos acompañen mientras nos preparamos para el descanso. Que la calma de este mundo antiguo permanezca con ustedes. Descansen bien. Aún sentados, la tranquilidad de la orilla se apodera de nosotros. Sentimos la aspereza de la hierba bajo nuestros dedos, seca por el sol de la mañana, pero ahora humedecida por la proximidad del agua. El río sigue su curso, indiferente a nuestra presencia. Su sonido, un murmullo persistente y continuo, actúa como una cuna sonora, constante y sin picos. Observamos los pequeños remolinos cerca de la orilla, donde el agua se encuentra con las piedras más grandes. Estos pequeños vórtices crean un sonido líquido sutil, una especie de gorgoteo bajo que rara vez se distingue del sonido general del flujo. La luz del sol ha comenzado su descenso gradual, aunque aún estamos lejos del anochecer. Las sombras que antes eran cortas y definidas, ahora se alargan, estirando las formas de los árboles y las estructuras del molino a través del agua. La superficie del río refleja el cielo cambiante, ofreciendo un espejo de quietud visual que se suma a la calma auditiva. El molino, ese trabajador incansable, mantiene su cadencia. Si afinamos el oído, podemos distinguir dos sonidos principales que emanan de su estructura. 1. El clac pausado de las palas al golpear el agua, que es el ritmo dominante, lento y pesado. 2. Un crujido interno de la maquinaria, un roce seco que sugiere la fricción de los engranajes de madera al mover la muela de piedra. Es un sonido constante de labor, pero tan repetitivo que se vuelve una parte inofensiva del ambiente natural. Permanecemos inmóviles un tiempo, permitiendo que el murmullo del río limpie nuestra mente de cualquier preocupación. El sonido del agua es un recordatorio de la persistencia y la paciencia. Nos levantamos lentamente, dejando la orilla húmeda. Nuestros pies encuentran de nuevo el camino estrecho que nos trajo aquí. Ahora la tierra está menos fangosa que en las primeras horas. El sol de la tarde ha secado la capa superficial, pero debajo la humedad aún persiste. Al alejarnos del río, el sonido del molino disminuye lentamente, volviéndose más un eco que un protagonista activo. Su clac se hace tenue, casi subliminal, un recuerdo distante de la labor humana. El aire es ahora noticiablemente más fresco, trayendo consigo el olor profundo de la tierra humedecida por la sombra y el musgo que crece en las rocas y los troncos caídos. Es el olor de la tarde que avanza. A medida que nos adentramos en los campos adyacentes a la aldea, el sonido de los insectos se intensifica nuevamente. Ya no es el zumbido frenético de las abejas de la mañana buscando néctar, sino un coro más tranquilo y persistente, característico de las horas de transición. Los grillos, aún tímidos, comienzan a emitir su sonido metálico y rítmico, un chirp lento y espaciado que anticipa la llegada definitiva de la noche.
Caminamos por un sendero cubierto de hierba alta y seca. El roce de nuestros pantalones contra estas briznas crea un sonido sibilante, un shh muy suave que acompaña cada paso. La tierra bajo la hierba ofrece una superficie más amortiguada que el barro, reduciendo el impacto de nuestros movimientos. El silencio entre los sonidos se hace más profundo. El ambiente se vuelve contemplativo. No hay urgencia en esta hora tardía. El tiempo se mide por la disminución de la luz y el aumento de los cantos nocturnos. Los pájaros diurnos han callado, dejando el escenario a las criaturas de la noche. Volvemos a ver las primeras estructuras de la aldea. El barro de la mañana, que tanto había dominado la banda sonora, ha sido pisoteado y compactado, dejando el camino más firme, aunque aún irregular. El humo de las chimeneas se eleva lentamente en columnas rectas hacia el cielo calmo, un signo visible de que la vida interior de las casas se prepara para el descanso. Aunque no es un sonido en sí mismo, el olor del humo de leña quemada es una sensación audible de la vida doméstica, un aroma cálido y reconfortante que sugiere seguridad y refugio. Se escuchan sonidos aislados de tareas que finalizan antes de la oscuridad total. 1. El sonido seco de la madera al ser apilada contra una pared de piedra, un thud sordo y pesado, amortiguado por la distancia. 2. El chirrido final de una puerta de granero, que se cierra y se asegura con un pestillo de hierro, un sonido metálico y definitivo que marca el fin de la jornada de trabajo. Desde el interior de las casas, los ruidos son suaves y filtrados por los gruesos muros de adobe o madera. Podríamos escuchar el tenue tintineo de la loza o el roce de herramientas de cocina si pasáramos justo al lado de una ventana. Son sonidos de preparación, de la cena que se cocina a fuego lento, creando un ambiente de quietud activa. Pasamos junto al corral que vimos por la mañana. Los animales están en calma. El rumiar ha cesado casi por completo. Ahora solo hay el sonido suave de la paja bajo sus cuerpos mientras se acomodan para la noche. Un mugido bajo y profundo, casi un suspiro, resuena brevemente desde el granero y se disuelve rápidamente en la quietud del aire vespertino. Los sonidos de los animales, a esta hora, son de satisfacción y reposo. Regresamos al centro de la aldea, el espacio abierto cerca del pozo. Ya no hay actividad. La estructura de piedra del pozo permanece silenciosa. El cabrestante de madera está quieto. El cubo ya no está junto al brocal, sino que ha sido guardado. El barro circundante, que por la mañana chapoteaba con cada paso, ahora se ha secado ligeramente en la superficie. Caminamos sobre él con cuidado. El sonido de nuestros pasos es ahora más un aplastamiento suave y sordo que un pop de succión. El silencio es casi completo, roto solo por el viento que se ha levantado ligeramente, llevando consigo los últimos ecos de la vida diurna. Este viento mueve las hojas secas en el suelo y la paja suelta, produciendo un sonido arenoso, un arrastre tenue sobre la tierra que se detiene tan pronto como comienza.
Nos detenemos cerca de un banco de piedra frío, notando cómo la frescura de la piedra absorbe el calor residual del día. Es una sensación de estabilidad y permanencia en medio de la transición. Los sonidos ahora son exclusivamente de la noche que llega. El coro de los grillos ha alcanzado su máximo volumen, un ritmo constante que no es molesto, sino envolvente y natural. Es el pulso biológico de la tierra viva. Permitimos que este ambiente nos envuelva. Los sonidos de la aldea medieval, el barro, el trabajo del molino, el agua fluyendo y la labor tranquila de la tarde han cumplido su propósito. Nos han llevado a un estado de profunda calma. Nos concentramos solo en el sonido tranquilo de nuestra propia respiración. Es el último ritmo que necesitamos escuchar antes de que el descanso tome el control total. El frío de la noche desciende lentamente y los sonidos, aunque presentes, se vuelven nítidos pero distantes, como si ocurrieran bajo una capa de agua tranquila. El aroma de la leña quemada y el heno se mezclan en el aire inmóvil. Nos despedimos de la escena, sabiendo que el ciclo de sonidos se repetirá con el primer rayo de sol. Por ahora, solo queda el suave zumbido de la noche, una invitación al sueño profundo. Que esta caminata lenta por la tierra húmeda, bajo la calma de la tarde medieval, les ofrezca un sueño profundo y reparador. Que la paz de esta aldea, con sus ritmos lentos y sus sonidos de la tierra, permanezca con ustedes a lo largo de la noche. Descansen ahora con la seguridad de la tierra bajo sus pies y el ritmo constante del río en sus oídos. Ahora nos encontramos en la quietud plena, donde la última luz del crepúsculo ha cedido completamente a la noche. La atmósfera se vuelve densa y la percepción visual disminuye, intensificando la conciencia de los sonidos que persisten. El aire frío de la noche, que ha descendido de las colinas circundantes, limpia el paisaje sonoro, haciendo que los ruidos sean más definidos, pero también más aislados. El humo de las chimeneas ha casi desaparecido. Donde antes se elevaban columnas visibles, ahora solo hay un leve efluvio de calor que se disipa rápidamente, llevando consigo un vestigio mínimo del aroma de la leña quemada. La aldea se ha convertido en una serie de formas oscuras, siluetas simples contra el cielo, que, si está despejado, muestra un manto de estrellas que parecen palpitar en el aire invernal. Esta oscuridad visual facilita la concentración en los ritmos auditivos que nos rodean. El sonido predominante ahora es el de los grillos, un coro orgánico que ha alcanzado su máxima intensidad. Este sonido no es un punto de atención, sino un campo de fondo, una vibración constante y de alta frecuencia que envuelve el resto de los ruidos. Actúa como un ruido blanco natural, ayudando a que otros sonidos bruscos se filtren y se suavicen. Caminamos muy lentamente hacia el límite del asentamiento, donde la tierra se convierte en el campo abierto. Los campos de cultivo, que por la mañana estaban llenos de la promesa del trabajo, ahora son un extenso manto silencioso, cubierto por el rocío que comienza a formarse. Al pasar junto a los edificios, la quietud es casi total.
1. De las casas de madera se escucha el ocasional clic o crack de los materiales que se asientan. Son sonidos estructurales, la madera que se contrae muy lentamente con el descenso de la temperatura. 2. También podríamos escuchar, si nos acercamos mucho a una pared, el sonido suave y amortiguado de la respiración regular de los habitantes, un ritmo respiratorio que confirma que el descanso es generalizado y seguro. Nos dirigimos de nuevo hacia el sonido del agua, ese hilo constante que ha sido el corazón de la banda sonora de la aldea durante el día. El arroyo, que alimentaba el molino ahora en reposo, fluye con una cadencia ininterrumpida. Al lado del arroyo, el sonido es más presente. Es un murmullo perpetuo, una mezcla de goteo sobre las piedras lisas y el roce del agua contra la vegetación ribereña. El agua tiene un sonido muy bajo, pero lleno de textura, una invitación a la mente a fijarse en su constancia, que es profundamente tranquilizadora. El flujo del agua nunca cambia, no se acelera ni se detiene. Este ritmo hídrico es la antítesis de la prisa y la tensión. Es un recordatorio de que algunos elementos de la naturaleza operan con una regularidad inmutable, indiferentes a la actividad humana. Nos detenemos en el pequeño puente de piedra que cruza el arroyo. La piedra está fría bajo nuestras manos, y el aire sobre el agua es más húmedo y fresco. Aquí, el sonido de los grillos se mezcla con el murmullo del agua, creando una dualidad perfecta de ritmo constante. El viento, cuando pasa, es apenas un suspiro. Mueve la paja suelta y las hojas secas cerca de la orilla. El sonido de este arrastre es muy tenue, un susurro arenoso sobre la tierra que dura apenas un segundo y luego se desvanece en el sonido del agua. No hay resistencia, solo fluidez. Volvemos a concentrarnos en el suelo bajo nuestros pies. El barro, que ha sido un elemento tan importante en nuestro recorrido diurno, se ha secado aún más, especialmente en las zonas compactadas por el paso de los animales y las personas. 1. Nuestros pasos ahora producen un sonido más parecido a un suave frotamiento que a un chapoteo, un sonido que no perturba la quietud circundante, sino que se incorpora a ella como un susurro final. Desde la distancia llega un sonido muy lejano, difícil de identificar. Podría ser el aullido suave de un zorro en los campos más allá de la aldea, o quizás el sonido del viento que pasa por la cima de una colina lejana. Es un sonido que nos recuerda la inmensidad del paisaje rural, pero que por su distancia no representa ninguna amenaza, sino que es simplemente un eco de la vida nocturna. La sensación de aislamiento en la aldea es reconfortante. Estamos protegidos por los muros de las casas dormidas y rodeados por la calma de la naturaleza en reposo. El ciclo del día ha terminado y el tiempo de la reparación ha comenzado. Regresamos al centro, al espacio abierto cerca del pozo. La piedra fría irradia una sensación de solidez. Nos sentamos en el banco, bajo la vigilancia silenciosa de las estrellas, si el cielo lo permite, o bajo la manta uniforme de nubes bajas. Nos concentramos ahora
en nuestra propia respiración. Es el sonido más íntimo y más importante. El ritmo de nuestra respiración se alinea con el ritmo del arroyo, lento y constante, profundo y sin esfuerzo. Inhalamos lentamente. Exhalamos lentamente. Sentimos cómo el cuerpo se vuelve pesado, anclado al suelo, al igual que los cimientos profundos de las casas de la aldea. Los grillos continúan su canto, pero ahora su sonido se siente lejano, como si la consciencia estuviera retrocediendo de la periferia hacia el centro, hacia la quietud interna. La vibración de los grillos se convierte en un zumbido, una melodía monótona que facilita el abandono. Incluso el tenue olor a ceniza y heno parece suavizarse, diluyéndose en el aire frío y puro. La mente ya no busca estímulos, sino que acepta la falta de ellos. Escuchamos por última vez el sonido del viento al pasar sobre la parte superior de las tapias de los corrales, un suave whoosh que se desvanece al instante. Es el sonido de la transición, el último recordatorio del movimiento antes de la inmovilidad completa del sueño. La paz de la aldea medieval se ha establecido. Los sonidos del trabajo, del movimiento, del chapoteo del barro y del molino han cumplido su función de guiarnos hacia este punto de quietud. Ahora solo queda la aceptación del reposo. Los sonidos de esta noche rural, la constancia del agua, el clic de la madera asentándose y el coro inmutable de los grillos son una garantía de seguridad. Ellos vigilan mientras nosotros descansamos. Permitimos que el peso de nuestro cuerpo se hunda profundamente. Dejamos que el frío de la piedra bajo nosotros sea un recordatorio de la solidez y permanencia del entorno. No hay prisa, no hay obligación. Solo el ritmo lento y continuo de la noche. El sonido del arroyo fluyendo se convierte en la única melodía que la mente necesita. Es un sonido que lava los pensamientos residuales y allana el camino hacia el sueño profundo. Nos despedimos de esta aldea medieval dormida, con la certeza de que cuando el sol regrese, el ciclo de sonidos comenzará de nuevo. Pero por ahora, solo existe este profundo y envolvente silencio, lleno de susurros naturales. Que este viaje lento por la aldea, bajo la protección de la noche y con el arrullo del agua, les proporcione un sueño reparador y sin interrupciones. Descansen ahora con la seguridad de la tierra bajo sus pies y el ritmo constante del río en sus oídos. Dejen que el suave shh del viento sobre las hojas sea su última sensación antes de sumergirse en la calma más profunda. Que este viaje lento por la aldea, bajo la protección de la noche y con el arrullo del agua, les proporcione un sueño reparador y sin interrupciones. Descansen ahora con la seguridad de la tierra bajo sus pies y el ritmo constante del río en sus oídos. Dejen que el suave shh del viento sobre las hojas sea su última sensación antes de sumergirse en la calma más profunda. La tranquilidad es ahora total. Sentimos la inercia, la pesadez de los miembros que se rinden a la gravedad
y al apoyo firme del banco de piedra. La temperatura ambiente, fresca y estable, nos envuelve como una capa de lana gruesa, una manta natural tejida por la humedad de la noche y la ausencia del sol. El aroma a tierra húmeda y a madera antigua es el último ancla sensorial que nos mantiene vagamente conectados con el entorno, un olor que es sinónimo de refugio y antigüedad. Los grillos no son ya un coro, sino una vibración constante bajo la piel, un temblor acústico que ha perdido toda intensidad y se ha transformado en un simple fondo blanco. El arroyo, cuya presencia hemos estado siguiendo durante todo este recorrido nocturno, se convierte en la pulsación lenta y uniforme del tiempo mismo. El cuerpo se relaja completamente, cada músculo liberando la tensión acumulada durante el largo ciclo diurno. Escuchamos con atención cómo el silencio de la noche es interrumpido por los sonidos inevitables de la aldea que respira. Es un sonido biológico, estructural, la manera en que los materiales construidos se ajustan a la variación térmica. 1. Un suave crujido proviene de la viga de un granero cercano. La madera seca, ajustándose lentamente a la caída de la temperatura. Es un sonido reconfortante, la firma de una estructura sólida y antigua que nos protege de la inmensidad de la noche. 2. Quizás la teja de una cubierta se mueve un poco. Un rasguido diminuto y aislado que nos recuerda la fragilidad de lo construido frente a la permanencia de la naturaleza y el cielo. Estos ruidos son esporádicos y distantes, nunca intrusivos. La verdadera constante, el sonido que domina sin imponerse, es el agua en movimiento. El arroyo es el hilo conductor de esta quietud, el guardián de nuestro descanso. Podemos seguir mentalmente su curso sin esfuerzo. Imaginamos su origen en el manantial de la colina, cómo se desliza por los márgenes de la huerta y cómo se encuentra finalmente con el río principal, mucho más allá de los límites de la aldea. El sonido aquí, en el centro, es amortiguado por la distancia y las estructuras circundantes. Es una especie de murmullo grave, el sonido de la persistencia sin esfuerzo. Cada gota, cada suave remolino, cada roce contra las piedras pulidas del lecho del arroyo, se suma a una sinfonía monótona. Esta monotonía es la llave que desarma la vigilancia de la mente. No hay sorpresas, no hay picos en el flujo del agua, solo una repetición infinita que permite que la conciencia se desconecte de la necesidad de estar alerta. La oscuridad no es una ausencia, sino una presencia suave y profunda, una textura visual que cubre el mundo. Los ojos, cerrados o entreabiertos, perciben este negro aterciopelado que la noche rural ofrece. Si el cielo está despejado y hay luna, su luz se filtra con extrema timidez por encima de los tejados y a través de los callejones estrechos, dibujando sombras alargadas y estáticas. Estas sombras son ahora aliadas. Son los guardianes silenciosos que custodian el sueño de la aldea. No hay movimiento en ellas, solo una quietud geométrica que ancla la escena. El único movimiento perceptible, si elevamos la mirada imaginariamente,
es el de la lentísima rotación de las estrellas por encima, un movimiento tan vasto y distante que a nuestra escala humana es idéntico a la inmovilidad. La aldea duerme bajo un dosel de permanencia cósmica. Sentimos el frío de la piedra bajo nuestros muslos, un frío que ya no es desagradable sino reconfortante, un recordatorio de la solidez y la edad de este lugar. Estamos rodeados por el peso de la historia y la firmeza de la arquitectura simple. Los muros de adobe y piedra han absorbido el calor del día y ahora lo devuelven lentamente al ambiente. El aire alrededor de las casas es ligeramente más templado, creando una burbuja de temperatura estable y segura alrededor del centro de la aldea. El olor a paja seca, a heno recién cortado, a ganado dormido en los corrales lejanos, y a la madera de las puertas que han sido cerradas con seguridad, forma un perímetro olfativo de paz. Nos sentimos completamente seguros, anclados en el corazón de esta pequeña comunidad que descansa, lejos de las preocupaciones y las exigencias del mundo exterior. Es un regreso a la simplicidad esencial. Dejamos que cualquier pensamiento residual, cualquier imagen fugaz, cualquier preocupación menor que intente resurgir, se deslice fuera de la conciencia, como el agua que resbala de una hoja de nenúfar sin dejar rastro de humedad. La mente se rinde a la pesadez del cuerpo, una pesadez que es el primer signo del sueño inminente. 1. La respiración se ralentiza aún más, volviéndose imperceptible. Cada ciclo de inhalación y exhalación es una confirmación de que todo está en orden, que no hay necesidad de esfuerzo. 2. Ya no es necesario controlar el ritmo, sino simplemente observar cómo se establece la cadencia natural y profunda. Los sonidos de la aldea se funden ahora en un único tono bajo y envolvente, un zumbido maternal que nos acuna. El viento, los grillos, el arroyo, todos son ahora una sola nota de fondo constante y amortiguada. La tierra sostiene nuestro peso sin esfuerzo. La noche protege nuestra vulnerabilidad. El tiempo parece haberse detenido por completo en este lugar de descanso. Cerramos los ojos por última vez, permitiendo que la sensación de la piedra fría se desvanezca en la mente. El arroyo sigue fluyendo. Su murmullo es ahora el único foco restante. Es un sonido que limpia los últimos pensamientos y allana la superficie de la conciencia, preparándola para el descanso más profundo. Imaginamos el barro, ese material tan protagonista de nuestro recorrido diurno. Ahora está seco, duro, un cimiento estable bajo la paja y la madera. Ya no chapotea ni salpica, sino que simplemente sostiene. Es la solidez silenciosa de la tierra que ha cumplido su función. Esta imagen del suelo firme nos brinda la última sensación de seguridad. Inhalamos lentamente, exhalamos lentamente. La exhalación es más larga, más profunda, liberando el aire residual y la tensión final. Escuchamos el clic lejano, quizás una nuez que cae sobre la tierra,
un sonido seco que se absorbe al instante en la humedad del suelo. Es un recordatorio de que la naturaleza continúa su proceso, ajena a nuestro reposo, pero totalmente en armonía con él. La sensación es de flotación controlada, anclados por el peso, pero liberados por la mente. La aldea medieval nos ha ofrecido su ritmo y su refugio. Ahora solo queda el suave descenso hacia la inmovilidad. El arroyo nos guía, inmutable, hacia la quietud absoluta. Dejamos que el sonido del agua disuelva cualquier barrera entre la conciencia y el sueño. Descansamos con la certeza de que el ciclo se reanudará con la primera luz del alba, pero esta noche es infinita. El profundo silencio lleno de susurros naturales nos envuelve. Permitimos que el suave shhh del viento sea el sello final sobre la calma. El cuerpo se hunde, la mente se apaga. Solo queda la seguridad del arroyo. Que el sueño sea profundo y sin interrupciones. El murmullo del arroyo se convierte en la única verdad sonora de este momento. Ya no lo oímos con los oídos, sino con la conciencia misma, un sonido depurado de toda interferencia. Es un eco de la permanencia de la naturaleza, una melodía que ha estado aquí por siglos, un ritmo geológico que minimiza la importancia de nuestro breve paso y nuestra vigilia transitoria. Imaginamos el agua oscura y fría, deslizándose sobre guijarros pulidos por el tiempo. Cada pequeña colisión es una nota amortiguada en esta sinfonía de la noche. La cadencia es invariable, hipnótica, una promesa de movimiento perpetuo dentro de la quietud absoluta. Este flujo constante nos asegura que la vida prosigue su curso, tranquila e indiferente a nuestra necesidad de detenernos y descansar. Sentimos la pesadez de las mantas imaginarias o la frescura del aire nocturno sobre la piel expuesta, una dualidad cómoda y protectora. La aldea nos protege como una cáscara antigua y segura. Sus cimientos de barro y roca, que hemos recorrido mentalmente durante nuestro paseo, son ahora un anclaje invisible bajo nosotros. La mente vaga por los tejados de paja, por las vigas oscuras que sostienen el peso del invierno y del tiempo, sabiendo que cada estructura está sólidamente apoyada en la tierra ancestral. No hay amenazas aquí, solo el reposo colectivo de una comunidad que ha cesado su trabajo diario, una pausa necesaria y compartida. Esta sensación de seguridad compartida profundiza nuestro propio abandono. El olor a tierra húmeda, a la humedad retenida por los muros de adobe, asciende sutilmente, mezclándose con el recuerdo del humo frío de las chimeneas que se extinguieron al caer la tarde. Es el perfume de la seguridad rural, una fragancia de estabilidad y cosecha, de ciclos completos. Inhalamos este aire purificado por la noche, que ha lavado la tensión del día, y al exhalar, soltamos cualquier rastro de la vigilia persistente. 1. La respiración se hace tan sutil que casi parece detenerse por completo, volviéndose más un recuerdo de la respiración que un acto consciente. 2. Solo un suave movimiento en el pecho o el abdomen indica que el cuerpo continúa su trabajo esencial en silencio,
liberado de nuestra atención. La noche se expande. Ya no es una porción limitada de tiempo entre el atardecer y el amanecer, una espera. Se convierte en un espacio infinito, una cámara oscura donde la conciencia puede descansar sin la presión de la luz que pronto llegará. Imaginamos la curva de la Tierra, la aldea pequeña y protegida en esa vasta oscuridad cósmica. Nos hemos rendido al ciclo natural, aceptando la pausa necesaria que exige la fatiga acumulada por la vida cotidiana. Cada célula del cuerpo se relaja completamente, cada músculo se suaviza y se entrega a la superficie que lo sostiene. La mente acepta la invitación al olvido temporal. En la profundidad de este silencio, percibimos ahora los sonidos diminutos, aquellos que la mente en vigilia ignora o filtra por irrelevantes. El crujido mínimo de una viga de madera que se asienta más profundamente en su ranura, un eco tardío de la expansión térmica del día que se disipa. Escuchamos el suave roce de las hojas secas que son arrastradas por una brisa invisible en el callejón de barro, un susurro seco sobre la tierra húmeda. Quizás el leve movimiento de un animal nocturno, un ratón en la paja o un búho sobre el campanario. Pero estos ruidos son tan delicados y espaciados que confirman la ausencia de ruidos mayores. La paz es tan completa que los detalles más pequeños adquieren una resonancia calmante. Son marcadores de la distancia que hemos tomado del mundo despierto. Volvemos a sentir mentalmente la textura del barro bajo nuestros pies imaginarios, ese material elemental que ha sido el protagonista de nuestra jornada y de la vida misma de la aldea. Ya no es una superficie pegajosa y dificultosa, sino la base firme, el cimiento sólido sobre el que se asienta toda la vida. Es la materia prima de la permanencia y la resistencia. La tierra nos sujeta, no solo físicamente, sino conceptualmente, asegurando que hay un fundamento para todo. Nos hemos fundido con el ritmo de la aldea, con la simplicidad de sus materiales y la honestidad de su construcción. El ciclo de la tierra, del barro que se endurece con el sol y luego se humedece con el rocío, es un proceso paciente y lento que nos enseña la quietud. Este barro, ahora seco y duro en la oscuridad, simboliza la culminación del esfuerzo. El trabajo del día ha solidificado el suelo y ahora el suelo nos ofrece su firmeza a cambio. Descansamos sobre la certeza de que el barro, la paja y la piedra son materiales duraderos que han resistido innumerables noches como esta. Esta conciencia de la estabilidad física refuerza la estabilidad mental. No hay necesidad de mantener la guardia. Nos deslizamos ahora en esa inmovilidad donde el cuerpo ya no necesita ser sentido, donde sus límites se difuminan con la cama o la piedra fría. La gravedad nos acoge totalmente. Estamos completamente a merced de la calma profunda, sin resistencia ni tensión residual. El arroyo, nuestro guía constante, se aleja ligeramente. Su sonido se transforma gradualmente en un pulso rítmico dentro de la conciencia, una resonancia interna que nos mece suavemente.
es el último eco de la realidad externa antes de cruzar el umbral. Dejamos ir la imagen de la aldea, la textura de la piedra, el recuerdo del barro bajo la paja. Solo queda el vacío suave y la promesa de un descanso sin esfuerzo. La mente se rinde a la pesadez placentera que arrastra el cuerpo hacia el colchón de sueño. 3. Los párpados son increíblemente pesados, ya sellados, no por la voluntad, sino por el profundo agotamiento natural. 4. Cada músculo facial se relaja, liberando la tensión de la frente y la mandíbula. El suave shh del viento se ha fundido con el murmullo del arroyo en la distancia más lejana. Ambos son ahora el sonido único y blanco del descanso profundo. Este sonido limpia la pizarra de la conciencia, llevándose los últimos fragmentos de imágenes o diálogos. Nos permitimos descender completamente, sabiendo que estamos seguros y protegidos en esta noche medieval. El tiempo ya no tiene significado. El mundo exterior se ha desvanecido. Solo existe el profundo silencio, lleno de susurros naturales, que nos envuelve por completo. El cuerpo se hunde sin resistencia. La mente se apaga con la dulzura de la fatiga. Solo queda la seguridad del lecho y el sonido inmutable del agua que fluye. Que el sueño sea profundo y sin interrupciones, una pausa completa y restauradora en el corazón de la quietud. El descanso es ahora absoluto. El descanso es ahora absoluto. En la quietud inamovible, la conciencia se reduce a un punto minúsculo de calor y seguridad. La oscuridad de la habitación se ha vuelto densa. No es una ausencia, sino una presencia suave y protectora. Es la cueva, el refugio ancestral que nos resguarda del vasto e indiferente mundo exterior. Las paredes de la cabaña, construidas con esa misma mezcla de barro y paja que nos guió, mantienen la temperatura estable. La tierra, material humilde, demuestra su nobleza como aislante, amortiguando los ecos del viento frío que barre los campos. Sentimos el calor residual de la paja seca bajo la manta, una calidez orgánica, derivada del esfuerzo paciente del verano. Las fibras naturales nos envuelven, creando un microclima de paz personal. Aunque el frío de la noche medieval penetra sutilmente por las rendijas de la puerta de madera, solo alcanza la superficie de la manta, un recordatorio lejano de la distancia que hay entre nuestro refugio y la intemperie. No hay prisa, no hay obligación, solo la entrega a la lenta digestión del tiempo. El silencio se profundiza, permitiendo que la atención se centre en los ritmos más lentos y fundamentales. Dentro de este silencio, el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse. Ya no se mide en minutos o horas, sino en la cadencia de la noche. Podemos percibir, sin despertarnos, el suave y casi inaudible asentamiento de la estructura de madera. Es el crujido pausado de la viga madre que se ajusta milimétricamente al peso de la cubierta de techumbre. Cada sonido es una afirmación de la solidez,
una nota grave en la sinfonía del descanso. La aldea duerme a nuestro alrededor. Los tejados de paja absorben la humedad del rocío, haciéndolos más pesados y silenciosos. Los animales de tiro en el establo más cercano respiran con una regularidad lenta y profunda, un fuelle rítmico que se mezcla con el aire enrarecido de la madrugada. Estos son los guardianes del sueño, sonidos que confirman que la vida continúa sin urgencia. Imaginamos las cenizas aún calientes bajo la capa de rescoldo en el hogar. Una lenta oxidación, un proceso químico paciente que mantendrá el germen del fuego hasta la mañana. Este fuego latente es un símbolo de la energía reservada, del potencial en reposo. Nos identificamos con esta energía contenida, permitiendo que nuestro propio metabolismo se desacelere a su ritmo más eficiente y tranquilo. El murmullo del arroyo, que se había transformado en un sonido blanco, ahora se disuelve en el fondo del paisaje mental. Es una corriente subterránea de calma. Fluye sin cesar, llevando consigo cualquier residuo de preocupación o pensamiento inconcluso. No tiene principio ni fin. Es un ciclo perpetuo de renovación. Es el sonido de la continuidad, la garantía de que mañana traerá consigo la luz, aunque por ahora estemos inmersos en la más profunda oscuridad. Esta agua inmutable nos enseña la fluidez del ser. Dejamos que las tensiones se escurran como arena entre los dedos, arrastradas por la suave corriente. La sensación es de flotar ligeramente, sin anclajes físicos, sostenidos únicamente por el ritmo del universo. El cuerpo, pesado y anclado al lecho, es a la vez ligero en el plano de la conciencia. Es una paradoja de la relajación total. 1. Los dedos de los pies y de las manos, completamente libres de cualquier necesidad de agarre, se sienten suaves e inertes. 2. Los brazos y las piernas se han vuelto extensiones de la cama. Recordamos la textura del barro no como algo sucio o pegajoso, sino como la esencia de la tierra misma. La aldea entera está hecha de la tierra que la rodea. Esta unidad de material y entorno proporciona una profunda sensación de pertenencia. No somos extraños en este lugar. Estamos integrados en la fibra misma de la existencia medieval, sencilla y robusta. La sencillez de la vida. Aquí, libre de las complejidades y el ruido de las grandes ciudades, se refleja en la arquitectura de nuestro descanso. Un techo de paja, paredes de barro, una manta de lana. Nada superfluo. Solo lo esencial para la seguridad y el reposo. Esta simplicidad es intrínsecamente calmante. Reduce las demandas de la mente, liberándola de la necesidad de procesar información excesiva. Permitimos que la mente divague brevemente, si es que divaga, sobre la imagen mental de las casas alineadas a lo largo de la calle principal, bañadas ahora por una oscuridad absoluta y silenciosa. Cada estructura es un depósito de sueños, un cofre que guarda el descanso de sus habitantes. Las sombras no son amenazantes, sino suaves siluetas que confirman la ausencia de movimiento. La quietud está grabada en la superficie de cada piedra,
en la grieta de cada puerta de roble. La respiración se ha vuelto imperceptible. Es un flujo de aire tan suave que apenas perturba el silencio interno. Se ha fusionado con la respiración del pueblo dormido, con el aliento de la noche. Inhalamos calma, exhalamos cualquier resto de la vigilia. El proceso es automático, paciente, un don del cuerpo que continúa su trabajo fundamental sin ninguna dirección consciente. El cuerpo, en su estado de máxima relajación, parece expandirse ligeramente, ocupando todo el espacio disponible, con una suavidad sin límites. Se ha convertido en una masa tibia e inerte, perfectamente adaptada a su soporte. 3. La presión de la manta es un abrazo suave, una ligera carga que nos mantiene conectados a la realidad física sin molestia. 4. La almohada, sea de heno o tela, sostiene la cabeza con una firmeza gentil. Estamos en el centro de la noche, el punto más lejano de la mañana. Es el momento del reposo más profundo, la hora silenciosa en la que el mundo parece contener la respiración. La mente se ha rendido completamente a la inactividad, sabiendo que no hay responsabilidades hasta el primer toque de la campana matutina, muchas horas después. Solo la inmensidad del sueño tranquilo. La tierra nos ha provisto de todo. La madera de los árboles nos da refugio, el barro nos da paredes, el agua del arroyo nos da el sonido eterno. En esta simple ecuación de vida no hay lugar para la ansiedad. La certeza de esta existencia elemental es el sedante más potente. La confianza en la solidez de los materiales, la constancia de la naturaleza. Los sonidos que podrían surgir ahora, el lejano aullido de un perro campesino o el grito amortiguado de una lechuza, son sólo breves perturbaciones que el sueño absorbe sin esfuerzo, confirmando la profundidad de nuestro estado. Son anclas sonoras que se disuelven antes de alcanzar la costa de la vigilia. El sueño es un mar profundo y estamos flotando en su superficie tranquila. Dejamos que el cuerpo se hunda aún más, si es posible, en esta inercia agradable. Los pensamientos ya no forman frases, solo imágenes fugaces de paja dorada o sombras quietas en el callejón de barro. Son vestigios de la jornada que se desvanecen lentamente. El descanso es total y la paz es inquebrantable. Nos hemos que no hemos fundido con la noche medieval, seguros en la lentitud y la quietud de la tierra que nos sostiene. Que la calma sea absoluta y el sueño reparador. El ambiente se enfría de forma gradual e imperceptible, indicando la transición hacia la hora más quieta, justo antes del amanecer. Es la hora en que la luna, si estuviera visible, ya habría descendido bajo el horizonte. La única luz que permanece es la imaginaria, la luz de la seguridad interna que irradia desde el centro de nuestro cuerpo relajado. Esta luz no es brillante, es más bien un tono ocre, el color del barro seco y la paja cálida. Sentimos la pesadez de la historia a nuestro alrededor. Esta aldea ha dormido miles de noches de esta manera, en el mismo silencio elemental, bajo el mismo patrón de estrellas.
Nos convertimos en parte de esta tradición de descanso profundo, una hilera más en el tapiz del tiempo. Esta conexión con la antigüedad elimina cualquier sentimiento de aislamiento o urgencia personal. Somos una pequeña parte de un ciclo eterno. Los sentidos están ahora tan amortiguados que sólo perciben las vibraciones más lentas del entorno. La vibración de la tierra misma, el movimiento tectónico imperceptible, que es el pulso del planeta. Este es el sonido del fundamento, la base de toda existencia. Nos entregamos a la certeza de que nada se nos pide en este momento. La responsabilidad ha sido suspendida hasta el regreso de la luz. El sueño es un derecho ganado por la fatiga y el compromiso con la sencillez. Aceptamos esta tregua con gratitud y plenitud. La mente está clara y vacía, un cuenco listo para llenarse con el agua fresca del reposo completo. Cada fibra muscular, desde la nuca hasta la curva de los talones, está en un estado de abandono total. El rostro es una máscara de calma, libre de las expresiones que marcan el día. 5. La lengua reposa pesadamente en la boca. 6. La mandíbula está completamente caída, sin ninguna tensión residual. La ingravidez se alterna con la pesadez, creando un balance perfecto para el estado hipnótico. El último sonido que se filtra es quizás el eco de la brisa en el tejado de paja, un sonido que evoca la imagen de las olas del mar rompiendo en una costa distante. Es el mar de la inconsciencia que nos llama, llevándonos más allá de las fronteras de la realidad tangible. Nos permitimos derivar completamente. No hay necesidad de aferrarse a la última hebra de conciencia. El mundo de la aldea medieval ha cumplido su propósito, ofreciendo su solidez, su simplicidad y su silencio como un regalo para el descanso. Que este sueño sea tan duradero y firme como las viejas paredes de barro que nos rodean. La inmovilidad es total. El descanso es absoluto y sin fin, hasta que la suave luz del amanecer decida reclamar nuestro despertar.